Buenos días. Probablemente una de las circunstancias que preocupa a la administración, a las administraciones educativas y en general al profesorado y a las direcciones de los centros es generalmente la falta de participación de las familias en los órganos de gobierno donde pueden hacerlo de los centros educativos y en el funcionamiento de los centros. Vamos a tratar de desarrollar en esta presentación esta circunstancia, este tema. Vamos a abordar las estadísticas, la legislación, las consideraciones y algunas propuestas, si les viene bien a los centros, pues para ponerlas en práctica. Como siempre, José Luis Gómez Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y se da mucha información. Vamos con la presentación. La participación de las familias en los centros educativos. Bueno, esta entradilla se puede encontrar en material impreso o en material audiovisual, incluso en documentos del Consejo Escolar de Estado, como la participación en sentido genérico en la educación escolar. Bien, bueno, yo me voy a centrar sobre la participación de las familias en los centros educativos. Sabemos también que participan otras instituciones, ayuntamientos, en los centros donde se imparten enseñanzas de formación profesional, empresas y entidades oferentes de empleo y en algunos casos también los alumnos. Pero nos vamos a centrar en este caso en la participación de las familias en los centros educativos. Bien, para ello partimos de esta estadística. Se explica por sí sola. Es una estadística en la que en colores azules tienen la participación de las familias en los colegios de educación infantil y primaria, y en las barras de amarillo encendido, pues la participación de las familias en los centros, en las enseñanzas de educación secundaria. Bueno, no parece necesario ir revisando comunidad autónoma por comunidad autónoma. Tienen ustedes en las dos primeras columnas el total. Bueno, pues según datos del Consejo Escolar del Estado, un 16% de las familias participan en los procesos de elección a consejos escolares y un porcentaje muchísimo más bajo, pues en torno al 4%, si no leo mal en el histograma, en tema de educación secundaria. Bueno, yo no sé si estos datos son correctos o no. Cuando leí el documento del Consejo Escolar de Estado, es un estudio que se ha hecho sobre una muestra de más de 2.000 familias entrevistadas. Bueno, no sé si hubiera sido más adecuado tirar directamente de las actas de las juntas electorales a los consejos escolares. Pero bueno, ya ven ustedes que la participación en los centros públicos, es escasa. Igualmente, es escasa la participación en los centros privados concertados. En este caso no hay diferencia de colores entre educación infantil y primaria y educación secundaria, porque como bien saben ustedes, generalmente en la concertada estas dos etapas coinciden en la ubicación de los locales y centro educativo. Pero ven ustedes que pues también estamos hablando de una bajísima participación. Claro, en este caso la pregunta es obvia, ¿no? España, el Estado español, el Reino de España, pues tiene una legislación muy parecida, similar a la del resto de los países de la Unión Europea. Cuando repasaba los datos de la Unión Europea, en general, pues los órganos de gobierno, unos son consultivos, otros son decisores. Bueno, pues en España el Consejo Escolar de los centros educativos pues reúne digamos, las dos concreciones.
En algunos casos es un órgano consultivo y en otros casos es un órgano de decisión. Ya digo que no es un problema de legislación. En España tenemos el Consejo Escolar de Estado, donde participan las familias. Tenemos los consejos escolares de autonomía o de región, donde participan las familias. Tenemos los consejos escolares municipales de localidad, donde participan también las familias. Y tenemos los consejos escolares de los centros educativos. Luego, no es un tema tanto de legislación, sino de centros de interés. Y bueno, pues aquí, en estas consideraciones que les hago en esta pantalla, pues ya lo ven ustedes, ¿no? Los padres no se sienten involucrados en los consejos escolares. Pues porque quizá las dinámicas, las preocupaciones de los padres y de las madres pues son de otro tipo. No sé, yo creo que en los consejos escolares pues los padres oyen poco que se hable de cómo gestionar la falta de esfuerzo, ¿no? y de estudio de sus hijos. Supongo que también los padres se preocupan cuando los alumnos huyen, ¿no? de determinadas materias o de determinada tipología de profesores por falta de conexión con los mismos. Problemas de la adolescencia, acoso escolar, resultados académicos, alumnos con necesidades educativas, la gestión del alto rendimiento, de las habilidades sociales y de los aspectos emocionales. Bueno, pues estas son dinámicas que les preocupan a las familias, les preocupan a los padres y a las madres, y quizá pues esto no se ve refrendado en las reuniones de los consejos escolares. Esto es así, es decir, la experiencia profesional de mía y la de otros muchos compañeros, pues evidentemente indican eso. Bueno, en este sentido, pues la presentación pues trata de dar indicaciones y resolver dudas tanto a los centros como información a los padres. Como siempre, si la presentación es de su interés, pues suscríbanse al canal, activen la campana para recibir nuevas notificaciones y estén ustedes actualizados. Bueno, en general las familias pues participan de alguna de estas tres maneras, ¿no? en alguno de estos tres escenarios. En la casa, en los hogares, evidentemente, si las familias hacen el apoyo de prolongación o de completar las enseñanzas de los centros educativos, pues es una forma de participar en la vida de los centros y en el funcionamiento de los centros. Asimismo, si las familias hacen un seguimiento adecuado de sus hijos, respondiendo a las actuaciones de la acción tutorial y de las reuniones que se propician en este sentido en los centros educativos, pues por supuesto también las familias tienen este escenario de participación. Pero quizá nos vamos a centrar más en la participación institucional, una vida que está arreglada fundamentalmente a través del Consejo Escolar. Bueno, ¿qué apoyo normativo es el que vamos a emplear? Bueno, pues la Ley Orgánica de Educación, como siempre, modificada por la Ley 3/2020, una ley anterior, muy anterior, la Ley Orgánica de Educación del año 85, LODE, que tiene algunos aspectos relacionados con la participación de las familias en los consejos escolares y en las asociaciones de padres y de madres que todavía están en vigor, y un Real Decreto que regula el funcionamiento de las asociaciones de padres y de madres y tiene alguna relación también con las federaciones y confederaciones. Bueno, pues este Real Decreto también es del año 86, desarrollaba la Ley Orgánica del 85 y tiene también cierto interés. Bueno, pues empezando por orden, la Ley Orgánica de Educación, la LODE, se decía en el año 85, pues en el artículo 5 pues establece el derecho de asociación de los padres y de las madres y se indica pues cuál es la formulación de esas asociaciones y cuáles son las finalidades y los objetivos de esas asociaciones. Bueno, en general
sería contribuir a la mejora de las relaciones de los padres con los centros educativos, establecer cauces de solución de conflictos, establecer cauces de apoyo y de formación, y se venía a decir que en cada centro educativo pues debiera o podría existir una asociación de padres y de madres, cosa que, como ustedes saben, no siempre se cumple. Como desarrollo de la Ley Orgánica del año 85, tenemos el Real Decreto del año 86 que regulan las asociaciones. Bueno, en aquella época se decía de padres de alumnos, año 86, estamos hablando lógicamente de padres y de madres de alumnos. Bueno, y viene a decir, pues, o a desarrollar lo que establecía la Ley Orgánica del 85, la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Bueno, ahí tienen ustedes lo cuales son, digamos, las finalidades, ¿no? Las finalidades, pues, asistir a los padres, colaborar con las actividades de los centros educativos, y facilitar la representación y participación de los padres en los consejos escolares. Fundamentalmente, pues eso es lo que las finalidades de las asociaciones. Bien. En este sentido, ya en la época moderna, en la Ley Orgánica de Educación, la actual Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley 3/2020, bueno, pues en el artículo 19 hablaba de la participación. Bueno, aquí hace referencia a los padres y a las madres y a los alumnos también, y hablan de su participación a través de los consejos escolares, y también de su participación pues a través de en el funcionamiento y organización de los centros, a través de las asociaciones de padres. Como ustedes saben, depende también de las comunidades autónomas, pero en general las asociaciones más representativas pues pueden designar directamente a un miembro que la representa. Bien, yendo a otro artículo de la Ley Orgánica de Educación, donde se habla de las competencias del Consejo Escolar, y esta es, digamos, lo fundamental, lo sustancial de lo que les estoy contando, de que si ustedes repasan las competencias, siendo competencias del Consejo Escolar muy potentes, porque aprueban los documentos institucionales, los documentos programáticos, y luego además pues participan a través de los procesos de selección de directores, participan en la selección de directores y en algunos casos en los procesos de admisión. Es decir, son competencias importantes, pero bueno, quizá las familias aprobar o no aprobar los documentos programáticos que son muy intensos, tanto en contenido como en formatos, pues sabemos que quizá los padres, cuando digo los padres digo en general, hay excepciones, pues no tienen demasiado interés en conocerlo. Otra de las competencias que tienen los consejos escolares pues tiene que ver con promover iniciativas que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la convivencia, y por supuesto conocer las situaciones de conflicto en los centros educativos, competencias que tienen su importancia. Y por último, pues lo he resaltado un poquito más, pues los consejos escolares elevan propuestas de mejora a la administración y también aprueban el proyecto de presupuesto del centro, algo muy importante porque de alguna manera define económicamente las líneas programáticas del centro educativo. Bueno, llegados a esa situación y volviendo a lo de antes, pues ¿cuál es la realidad de la participación institucional? Estamos hablando del consejo escolar. Pues las familias no tienen claro cuál es su papel, eso es evidente, lo dice también en algunos casos el Consejo Escolar de Estado. En general, la asistencia de las familias a las reuniones del Consejo Escolar, pues digamos que se dedican o se dirigen simplemente a estar presentes, a no ser que haya algún aspecto que involucre a sus hijos o al grupo en el que se encuentran sus hijos, pues es
mera presencia. Y en los procesos de elección de representantes pues es muy minoritaria, es decir, cuando se hacen las elecciones a consejo escolar, pues ya han visto ustedes las estadísticas anteriores. En muchos centros educativos tampoco hay asociaciones de padres y madres de alumnos, porque en algunos casos los perfiles de las asociaciones tienen un perfil urbano, urbano. Y claro, también hay muchos centros diseminados en áreas no industriales y de población rural. Y ahí prácticamente las asociaciones, bajo mi punto de vista, tienen escasa presencia. No digo que no existan, pero tienen escasa presencia. En general, el asociacionismo de padres y de madres no es más nominal y se produce en el momento de inscripción de los alumnos, entre comillas, matrícula, pues los responsables de secretaría les recuerdan que hay una asociación, que la cuota de la asociación es la determinada y que bueno, pues que los padres pues le han otorgado al centro la facultad de en ese acto pues escribir a los padres y a las madres en dicha asociación para que faciliten una cuenta bancaria a efecto de pasar los recibos. Bien, ¿cómo se puede mejorar esta dinámica? Bueno, yo dije al principio en el eslogan, es un canal de poca opinión y mucha información, pero bueno, yo creo que esto es razonable. Hay que formar a los padres en lo que es la vertebración del asociacionismo en los centros educativos y de su participación. Si no hay formación, si los padres y las madres no entienden cuáles son los esquemas organizativos y de funcionamiento, pues digamos que es un trabajo baldío. Hay que fijar objetivos comprensibles para los padres y las madres cuando se desarrollan las sesiones de los consejos escolares, así como las convocatorias y los órdenes del día deben de fijarse evidentemente en fechas y en horas en los que se garantice la participación de las familias. Claro, no se debe convocar un consejo escolar como a veces ocurre en un recreo, o no se debe convocar un consejo escolar acabada la jornada académica. Muchos directores y directoras dicen, no, es que ya que vienen los padres a recoger a sus hijos, en fin, ¿cuánto durarían esas reuniones? No me parece el mejor momento. Y deben de tratarse problemas que les atañen, que sean de su interés. Bueno, pues si los padres y las madres no ven que hay una relación directa en beneficio de sus hijos, pues evidentemente no se hará nada. Bueno, hemos terminado el desarrollo de esta presentación. Como siempre, pues les invito a suscribirse al canal, a activar la campana para recibir nuevas notificaciones y se despide de todos ustedes, quedando a su disposición José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que poco se opina y se da mucha información. Muchas gracias.